¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a 8 Magazine Zamora. Tenemos el fresquito metido en el cuerpo porque está a punto de llegar la Navidad y el frío se nos mete para adentro, evidentemente. No hay nada que se solucione, evidentemente, con un abrigo y con una buena bufanda. Hoy no vamos a tratar demasiados temas, pero vamos a tratar un tema muy importante. Empezamos con nuestros sumarios. Ese tema tan importante es el que hablamos hoy, sobre violencia de género. El martes fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y no queríamos dejar pasar la ocasión para hablar largo y tendido sobre ello. Para ello nos acompañarán tres mujeres que en su ámbito laboral ven la violencia de género desde muy de cerca y tienen muchas cosas que contarnos. Os dejo el dato, aunque no me gusta llamarlo de esta manera. Son ya 39 las mujeres asesinadas en este 2025. Y hoy tenemos el placer de hablar con Carlos Núñez, el considerado Jimi Hendrix de la gaita. Celebra en el Teatro Ramos Carrión el 30 aniversario de A Irmandade das Estrelas, el disco que revolucionó la música celta y marcó un antes y un después en la música tradicional de nuestro país. El artista vigués estará en Zamora mañana viernes y actuará en doble sesión en el Teatro Ramos Carrión a las 7 de la tarde y 9:30 de la noche. Lo verán con Cristina, nuestra compañera Cristina Clare. Y por último lo haremos con un pequeño inciso. Mañana a las 6:30 de la tarde Zamora ya estará iluminada por Navidad. A esa hora el Ayuntamiento pondrá el pistoletazo de salida a estas fechas tan señaladas que tanto nos gustan, con luces que nos inundarán a lo largo y ancho de la capital. 2 horas más tarde será el turno para las luces de Caja Rural y todo ello acompañado del Festival Abrigaita, que ambientará estos últimos días de noviembre con música tradicional al ritmo de las gaitas. Y como tratamos de hacer siempre en nuestro magazine, es hablar de la actualidad municipal. El Ayuntamiento de Zamora va a actuar en la plaza Cantera del Raposo del barrio de Pinilla. Lo hará con el proyecto piloto Soñando Plazas, con la aportación de los vecinos, siguiendo el ejemplo del proyecto Soñando Parques, con el que ya se han remodelado parques infantiles en la ciudad, como es el caso del de la Lobata, Las Viñas o el de Amor de Dios. Este proyecto concreto contará con un presupuesto de cerca de 48.000 euros para un proyecto que se adjudicará antes de fin de año y cuyas obras comenzarían a principios de 2026. Las actuaciones comprenderían, además de la renovación de mobiliario urbano, como papeleras, nuevos bancos o 2 pérgolas para dar sombras. También reparará, pulirá y pintará la zona hormigonada, además de una jardinera corrida que cerrará el recinto. Una plaza que estará distribuida en 2 zonas. De las pérgolas hacia la zona semicircular, es decir, hacia este lado, un espacio integrado con todos estos elementos de mobiliario urbano. Y por otro lado, también un poco a petición, ¿no?, de lo que nos comentaron en los talleres infantiles, en el taller participativo, el espacio colindante con el parque infantil, es decir, de las Letras hacia el otro lado, que quede como un espacio amplio para, evidentemente, pues, la celebración que pueda desarrollar la propia asociación de vecinos o otros eventos que realice el propio ayuntamiento, ¿no? Hoy no tenemos imagen del día, pero lo que sí tenemos es el Gordo de la 8, que como siempre cada Navidad regresa aquí a la 8 Zamora y como siempre el 19 de diciembre. Un gran sorteo con muchos regalos y muchos premios que pueden ser ustedes los afortunados, así que como siempre dejen un mensajito en WhatsApp con sus datos y tendrán la oportunidad de ser partícipes y de poder ganar algún premio. Los vemos. Esta Navidad regala sabor con Melquiades. No te olvides de participar en el Gordo de la 8. Zamoranos, muchas gracias por este estupendo año. Os deseamos una feliz Navidad. La Ruta del Vino de Toro regala en este Gordo de la 8 Zamora una experiencia para vivir el enoturismo en estado puro. Una noche de alojamiento para 2 personas, con visita con cata a una bodega y visita al Museo del Vino. Desde la Ruta del Vino de Toro os deseamos una Navidad repleta de vino y alegría. Hola a todos. Otra vez la Clínica Dental Cifuentes va a participar en el Gordo de la 8.
Este año vamos a volver a regalar una limpieza dental con el mejor equipo que hay en el mercado, con la tecnología GBT, que ya llevamos varios años utilizando. Mucha suerte. Desde La Flaca este año participamos en el Gordo de la 8. Aportamos un vale de 60 € para que vengáis a disfrutar de nuestra gastronomía y solo desearos suerte y que paséis unas felices fiestas. Desde Milar Morillo os animamos a participar en el Gordo de la 8, donde colaboraremos con una televisión 32 pulgadas, Smart TV y tecnología QLED. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Desde Mis Cuentos Infantiles participamos un año más en el Gordo de la 8. En este caso colaboramos con una cesta de cuentos escritos por mí, por Sandra Alonso. Así que nada, deseamos que paséis muy buenas fiestas y mucha suerte. Otro año más participamos desde EMI Camina en el Gordo de la 8. Este año ofrecemos un vale para que puedas venirlo a gastar en la tienda en lo que más te guste. Felices fiestas a todos y esperamos que tengáis buena suerte. Bueno, pues un año más estamos aquí para participar en el sorteo del Gordo de la 8, con una gafa de sol y esperemos que te toque a ti. Desde Lotería 9, un año más, participamos en el sorteo del Gordo de la 8. Tenemos estos 2 décimos del niño y nada, agradeceros a todos el apoyo que siempre nos dais y desearos a todos feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y una Navidad más, el Gordo de la 8 con Punto Ahorro, el gran premio, este pedazo de televisor 50 pulgadas para que nos veas a lo grande. Y ojo, no acaba aquí, televisor y un vale de 100 € para gastar aquí en Punto Ahorro, ¿verdad, Esther? Efectivamente, con nueva ubicación de Punto Ahorro, Candelaria Ruiz del Árbol número 28. Os esperamos y mucha suerte. Ya lo sabéis, manda tu mensaje, mándalo y gana muchos premios con el Gordo de la 8. Ya estamos de vuelta en 8 Magazine Zamora y como siempre todos los jueves tenemos una tertulia, una entrevista, pues esta vez vamos a hablar de violencia de género, una tertulia larga y también muy interesante. 25N, como motivo de ese día, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hemos decidido aquí en 8 Magazine también tratar de hablar un poco de ello, largo y tendido. Evidentemente es un día que no nos gustaría tener que conmemorar, así que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, chicas. Voy a ir dando paso a cada una de vosotras porque me acompañan hoy en el plató, empezando por la más lejana, Isabel Álvarez, Guardia Civil del equipo Biogen, aquí en Zamora. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, encantada de estar aquí. Perfecto. Marisa Manso, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en Zamora. Marisa, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarnos y sobre todo por hacer este tipo de encuentros para poder debatir sobre esta problemática. Perfecto. Y por último, Mila Rueda, presidenta de AZAVI, de la Asociación Zamorana contra la Violencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Me reitero lo que dice Marisa, que aquí hay que visibilizar todo lo posible, no solamente en esta fecha, sino todo el año. Vale, chicos, me gustaría empezar dando unos datos. Si me confundo en alguno, ¿vale? Me podéis corregir. El primero es que el año pasado, en 2024, hubieron casi 200.000 denuncias, 544 denuncias por violencia de género en España diarias, hablamos diarias. En el primer trimestre de 2025 las denuncias han aumentado un 4,28%. También en el segundo trimestre de este 2025, 51.897 denuncias, un 2,69% más. Y por último, y el dato más importante y que me gustaría que empezáramos hablando, es 38 mujeres asesinadas en lo que va de 2025. Mila, empezamos. Bueno, pues como todos los años, es estremecedor, la verdad. Siempre decimos ese eslogan de ni una más, ni una más, ni una más. Pero, pues sí, desgraciadamente no está un poco en la mano probablemente de evitar eso, pero es tremendo, sí, es tremendo. No hay que
dejar de insistir en esto, no hay que dejar de decir que se denuncie, no hay que dejar de decir que los recursos funcionen. Y bueno, pues aquí estamos. Yo concretamente vengo de una minoría de colectivo porque la asociación es pequeña, pero llevamos 12 años y sí que es verdad que no ha bajado el tema, no ha bajado, incluso más, ¿eh? Bueno, pero bueno, hay que seguir sensibilizando, hay que seguir informando. Te voy a dar un dato que viene de los jóvenes, ¿vale? El otro día hicimos un taller en Venecianos y explicábamos un poco qué era el 25 de noviembre. ¿Y sabes qué me respondieron? 14, 15, 16, 17, 18 años. Que por qué no había un día de la violencia masculina. De lo cual yo respeto la pregunta, obviamente. Y claro, ante esa respuesta, que no es la primera vez que la oigo, pues ahí un poco iniciamos el debate con ellos, ¿no? Estábamos en el centro de Venecianos y claro, pues ¿por qué no hay un día de... si hay de feminismo, ¿por qué no hay de...? Entonces la respuesta yo siempre digo la misma, digo, a ver, yo creo que desde el punto de vista histórico, ¿vale?, no tiene por qué haber un día del hombre porque ya hay un día del hombre todo el año. Entonces, no quiero frivolizar con esto la respuesta, pero el motivo, el por cual hay un día, un 25 de noviembre, que evidentemente es un día mundial, es porque es obvio que la vulnerabilidad, solamente por el hecho de ser mujer, y da igual en el campo que se esté, da igual en el campo que se esté, formadas, no formadas, da igual, españolas, da igual, pues ahí está incidiendo y precisamente hay esas muertes. Y no solamente hay esas muertes con mujeres, vulnerables obviamente por el hecho de ser mujer, sino que es terrible el dato de 38 niños pues huérfanos. Y además en lugares no escondidos, ha sido en la puerta del cole, en la calle, o sea, ¿pero qué se está haciendo con esto? O sea, ¿hay que cabrearse? Pues yo me cabreo. Pero no consiste en cabrearse, consiste un poco en, la palabra lo dice, en sensibilizar para mandar y decir, a ver, vamos a cambiar un poco ese chip. Entonces, nos vienen unos vientos muy duros, para mi gusto muy duros, y no soy nada pesimista, que como no nos pongamos un poco las pilas, va a desaparecer todo el ejercicio que estamos haciendo y todo el trabajo que estamos haciendo. Minorías, da igual. Y a lo mejor me equivoco, Marisa tiene datos, Isabel tiene, pero esa es mi percepción. Y ya no digamos, no me meto ahí en el tema jurídico, prefiero no es que no me quiera meter, pero que hay tanta desigualdad en ese aspecto a la hora de sentencias, a la hora de pedir pensión, es que cada uno vive su mundo y yo reflejo un poco lo que yo tengo en la asociación respecto a ese caso. Entonces están avanzando, pero con la lentitud de años y años, de no consiguen la pensión para los niños, de orden de alejamiento que fallan, etcétera, etcétera. Pero bueno, que no quiero ser pesimista, ¿vale? Simplemente hago esta anotación. Marisa, 38 mujeres asesinadas en este 2025. No hablamos de datos, no hablamos de números, son personas, son familias. 38. Efectivamente, 38. Bueno, mira, ha hecho una exposición que ha tocado un montón de temas muy interesantes en los que estamos de acuerdo, pero cuando hablamos del dato, que como bien dices, no estamos hablando de personas detrás de estos números, hablamos de 38, pero hablamos de 38 víctimas dentro de los asesinatos dentro de la pareja y expareja. No nos olvidemos que ya hace tiempo estamos empezando, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se están empezando a contar los feminicidios totales, es decir, con otro tipos de violencias. Entonces ese número aumenta, ¿no? Pero también quiero decir que aparte de esas 38, que con ser una, ¿vale?, agredida, matada, asesinada, ya es suficiente, ¿no?, para seguir haciendo la labor que apuntaba Mila. Sí me gustaría decir, porque evidentemente, como ella dice, el futuro o lo que estamos
ahora viviendo no es precisamente muy alentador, pero voy a decir que la línea de tendencia, y dicho esto así, no me gusta hablar en estos términos, ¿no? Cuando estamos hablando de mujeres asesinadas, estamos hablando de asesinos machistas, ¿no? La línea de tendencia es a la baja en asesinatos dentro del ámbito de la pareja y expareja, que es lo que aquí hablamos de este dato. En la fecha del último asesinato, a fecha del 2024, eran 41 víctimas, 41 feminicidios. En el 2003, cuando se empezó a contabilizar, estábamos en 66, junto con el 2007, que también fue el dato, es el dato que en fechas de último asesinato, que tenemos 66 asesinadas por violencia sobre la mujer. Y por supuesto, si ponemos datos de finales de año, estamos ahora a 26, cuando nos queda poco para acabar diciembre, o sea, para acabar el año, para que esperemos que se cambien las conductas, ¿no? Y se cambie esta cultura. Con el cambio de año también vamos a pedir que cambie esta cultura patriarcal, que es lo importante, porque bueno, pueden cambiar algunas conductas, pero lo importante, como decía el otro día Miguel Lorente, es el cambio de la cultura patriarcal. Estamos hablando de, por ejemplo, en el 2008, 75 víctimas, mejor dicho, 75 asesinadas. Estamos ahora mismo en 38, a punto de finalizar el año. Entonces, dentro de lo que me imagino que hablaremos aquí ahora, el aumento de denuncias y, por supuesto, todo, vamos a llamarlo como ahora coloquialmente se llama, porque así hay que definirlo y no se puede definir de otra manera, estos discursos negacionistas, ¿no? Pues luego hablaremos de eso, pero sí quería apuntar esto, que me parece que es importante porque algo también se está haciendo bien. Apunta Marisa, Isabel, de que se va mejorando año a año pues, la mentalidad, se van bajando esas mujeres, ¿no? que son asesinadas cada año, pero aún así son 38 mujeres, que no debería de ser ninguna, evidentemente. Bueno, quiero corregir un dato, que son 39, porque ayer 39. ha fallecido, bueno, ha sido asesinada una niña de 25 años por su pareja, que tenía 28. Yo quiero primero hacer un pequeño recordatorio, tirar para atrás para que la gente, las víctimas, sepan qué es la violencia contra las mujeres, pero no por referencias, sino por un profesional o un especialista. Violencia contra la mujer, violencia de género, es la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer, pero solo por el mero hecho de ser mujer. Y para eso tiene que haber una relación sentimental, ahora o que la haya habido en el tiempo. No significa que porque ahora yo ya no conviva con mi expareja, ya no tengo que ser o ya no puedo ser víctima de violencia de género. Puedo serlo también, a pesar de no convivir. Esta violencia de género es estructural, no se limita a un grupo específico. Es un problema social, no diferencia entre raza, religión, sistema económico, ya he dicho religión, clase social, siempre tiene el mismo patrón. Y la base, que es lo más importante, está en la discriminación y en la desigualdad. ¿Por qué? Porque debido a los poderes inherentes en las relaciones de género, que la que sufre es única y exclusivamente la mujer. Entonces, partiendo de esa base, aunque los resultados parece ser que son positivos, son malos porque simplemente, como ha dicho Marisa, haya una muerte mujer, ya no son buenos. Pero sí es verdad que la tendencia está a la baja, que esperemos que se siga así, pero el trabajo tiene que seguir. Hay que seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo, multidisciplinar, pero creo que todavía hay muchos puntos que hay que perfilar, siempre en pro de las mujeres víctimas de este tipo de delitos.
Chicas, vale, habíamos dado datos de denuncias y este es otro de los temas que me gustaría tratar porque tenemos todas esas denuncias, pero seguramente que haya muchas mujeres que no se hayan atrevido a romper su silencio. Eso es otro de los grandes problemas, ¿no?, que tenemos en la actualidad. Cuesta mucho romper ese silencio, cuesta mucho. Sí, porque los testimonios en general que te dicen siempre está basado en el miedo. El miedo las atenaza, como a cualquier ser humano, ¿eh? El miedo es bueno porque te manda información y dices tú, me voy a alertar. Pero aquí estamos hablando de un miedo que atenaza porque son mujeres que están supeditadas, ¿vale?, con una conducta bastante sumisa, probablemente a lo mejor sin una independencia económica, con carga de hijos. Y entonces todo eso le pesa muchísimo. Entonces lo que aguanta es precisamente por eso, porque el miedo no les permite dar ese paso. Entonces yo, mi poca experiencia que tengo, porque tampoco tengo mucha, pero sí que es verdad que puedo decirla, es que siempre les digo, venid acompañadas, acompañaros, no perdáis el nexo social de amistad, me da igual, de alguien de la familia, de alguna amiga, que os acompañe, que os ayude a decir, pues venga, voy porque solamente me pasa a mí. Y cuando las escuchas, dices, no solamente te pasa a ti, le pasa a mucha gente, ¿vale? Tienes carga, no tienes carga, tienes trabajo, no tienes trabajo, en fin. Entonces, eso es yo creo que es el principal motivo por los cuales esto no avanza. El miedo aterrador que tienen. Marisa. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí, en cuanto al tema de las denuncias, pues mira, tenemos ahora mismo el tema de lo que hablábamos, los 38 asesinatos, que como decía Isabel, efectivamente 39. Bueno, estábamos hablando ahora mismo sobre datos oficiales, porque todavía desde la delegación no se ha confirmado, aunque evidentemente se va a confirmar que es una víctima de violencia. También en el sistema Biogen, pero no precisamente creo, Isabel, con esta pareja, todavía con quien la ha asesinado no estaba dentro, estaban ambos por otros casos, pero no había denuncias. Estamos diciendo que de las 38 agresores, asesinos, y no voy a hablar de presunto, y permitirme, no voy a hablar de presunto, porque es una de las cosas que también recientemente se ha debatido. Es decir, si para otras cuestiones no hablamos de otros delitos, nunca se pone la palabra presunto por delante, aquí ya estamos lanzando un mensaje de desconfianza hacia la víctima, de manera indirecta. Lo vemos en muchos medios, totalmente. ¿verdad? Entonces, corregir eso, por favor. Entonces, esa es otra cosa que sí me gustaría apuntar, es el tema también, porque vosotros tenemos que tener en cuenta que por donde la sociedad se entera de violencia sobre la mujer es a través de los medios de comunicación, casi el 99%. Entonces, cómo hagáis el relato, cómo hagáis la información es muy importante. Entonces, el hablar ya de presunto, ya estamos añadiendo un matiz que no ayuda a la víctima, ¿no? Entonces, ahora llevamos 38 asesinatos por 38 hombres asesinos por violencia sobre la mujer, de los cuales 9 solamente tenían denuncias previas. 9. Entonces, fíjate, eso... Sí. Y no hablamos ya de estadísticas más grandes, de más años, de 9. Bueno, pues eso dice mucho de que, bueno, aquí hay una labor que todavía, bueno, pues hay que hacer, pero sobre todo es el discurso de todos los que trabajamos en este ámbito, un discurso desde ese presunto hacia otros muchos términos para que se dé confianza a la víctima y para que utilizando, bueno, pues una frase que todos conocemos y todas conocemos es que la vergüenza cambie de bando. Entonces, muchas veces en el relato que se hace ya de cómo han sido los hechos y demás, siempre se pone la desconfianza en la víctima. Aparte de lo que ha apuntado Mila, de todas esas situaciones, y conociendo, como todas conocemos las que estamos aquí, el ciclo de la violencia y qué es lo que hace
esa dependencia, etcétera, etcétera, que a lo mejor no tenemos tiempo de hablar con ello. Aparte de todo eso, esto es fundamental. Esto es fundamental, el empezar a poner el foco en el agresor. En el agresor. Isabel, bueno, hablamos de eso, de lo que estaba hablando Marisa, acerca de que cuesta romper mucho ese silencio. ¿Cómo hay que hablar con las mujeres, con el género femenino, para tratar, ¿no?, de que rompan ese silencio, ¿no?, de que traten de hacer eco, ¿no?, de que están siendo maltratadas, de que lo están pasando mal en estas situaciones? Cuando una mujer se le pasa por la cabeza que posiblemente esté sufriendo este tipo de violencia, ya han pasado como 8 años y 8 meses desde que la está sufriendo. Y en ese momento es cuando se empieza a dar cuenta, pero lleva 8 años y 8 meses sufriendo violencia. El paso es muy difícil, les cuesta mucho, porque, sobre todo por la dependencia emocional. La dependencia emocional es uno de los factores prioritarios a la hora de soltar ese lastre. Y alguien me dirá, ¿y los hijos? Los hijos sí, pero es que ellas tienen tanta dependencia emocional, e incluso si ya ponemos el hándicap de los pueblos, en los que no es libre a la hora de tomar ese tipo de decisiones, porque si denuncia el vecino de al lado, que todos son familia, la mayoría en los pueblos pequeños, le va a decir, pero ¿cómo has hecho eso? Pobre hombre. Eso no ayuda. No le ayuda en absoluto. Y luego la victimizamos, porque la vamos a sacar de ahí, de su casa, de su vida, para que no tenga que sufrir esa presión. Creo que la víctima no tiene que salir de su espacio, porque es suyo, eso le perjudica, y no sé cuál sería la forma de solucionarlo, pero desde luego que empezar con la educación, desde pequeños, igual sería uno de los factores importantes que nos ayudarían a no erradicar, porque creo que esto es una lacra y no se va a poder erradicar, pero sí a que los resultados sean más favorables. Sí. Dime, Marisa. No, respecto a afortunadamente creo, no sé si Isabel lo comparte, porque bueno, es como estamos ambas, bueno, pues estamos dentro de, nos permite, estamos en el sistema Biogen, podemos entrar en el aplicativo. Sí. La sensación que bueno, o por lo menos los datos que lo que reflejan es que afortunadamente las de menor edad, o sea, las más jóvenes, han acortado ese espacio de tiempo para hacer la denuncia. Han acortado. Eso significa... Eso yo creo que es bueno. Efectivamente. Es bueno. Pero claro, Marisa, ¿por qué es bueno? Porque cuando algo se cronifica, cuesta mucho más trabajo salir de ahí. Isabel decía 8 años, o 15, o 20, o 40. Entonces, eso está tan normalizado en ellas, tan de aguantar, que aguantan. Y claro, ¿qué pasa con las jóvenes? Que no tienen esa experiencia. Entonces, es más fácil que puedan salir, más fácil que puedan salir. Por eso la importancia que decía Isabel de educar, ¿no? Desde bien pequeños, claro, pues acerca de todo esto, ¿verdad? Y luego, perdón. No, y luego perdona que te haya interrumpido, Marisa. Si nos permite, esto es una tertulia, chicas, no pasa nada, nos podemos... no, luego hay una cosa muy importante, aparte de todo lo que hemos dicho, es que realmente cambie el foco, lo que hablaba antes y tal, pero en todas las instituciones, todas las entidades, la sociedad civil, porque también tiene que cambiar lo que decía Isabel, tiene que hacer que la víctima se sienta segura y que las instituciones la van a proteger, la van a asistir y va a tener los recursos a su disposición. Es muy importante también. Bueno, eso es lo más importante de todo, que a mí me gustaría dedicarle bastante tiempo para que las mujeres que nos estén escuchando tengan esa información por parte de los profesionales, que sepan que tienen derecho a esa información, a la asistencia social y a la asistencia jurídica.
Y eso es un abanico muy grande en los 3 factores que, si vienen a hablar con nosotros, se lo vamos a explicar, pero que hay muchísimos recursos, ¿verdad?, que los hay, que se pueden aplicar y que no van a estar solas, que van a estar protegidas. Después tenemos el sistema Biogen, en el que van a tener una protección policial, que lo podemos desgranar luego detenidamente, pero que sepan que tienen que salir de ahí. Hay muchas mujeres que, especialmente el primer año, después de haber puesto una denuncia, ellas se les llega a pasar por la cabeza eso de decir, ¿por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? Pero el motivo es porque la burocracia tarda mucho, porque al final tiene que marcharse de su situación ambiental, de su casa, tiene que alejarse de los suyos por una temporada, luego va a volver por una temporada. Entonces, claro, si esa mujer que en ese momento está en una situación vulnerable, porque todavía está en una situación vulnerable a pesar de haber salido de esa situación tan gravosa, habla con otra que empieza a darse cuenta de que está siendo víctima de este tipo de delitos, no le va a ayudar. Pero sin embargo, habla con la que ya ha cogido las riendas de su vida y ya te dice, menos mal que fui a hablar con vosotros, menos mal que me disteis la oportunidad, todos los recursos. Entonces, a esa mujer sí le va a ayudar a dar el paso. Yo siempre les digo, no va a ser un camino de rosas. Hay que ser realista. Pero ¿qué es mejor? ¿Sufrir por esto o estar en tu casa sufriendo a que llegan las 8, que va a llegar, y a las 8 menos cuarto estás que te mueres y te tiembla todo? No, es mejor... Y lo peor, perdona chicas, es aguantárselo dentro, porque claro, si te lo aguantas dentro, al fin y al cabo la única que acaba sufriendo eres tú. Entonces... Tengo que apuntar un dato, añadir un dato a lo que ha dicho Isabel, que dice el tema social es importante, el tema jurídico es importante, es verdad que hay mucha burocracia. No olvidemos el tema mental, el tema sanitario, que las crisis de ansiedad y las crisis de fobia, eso está permanentemente en ellas, permanentemente. Entonces, la ayuda sanitaria es importantísima, me refiero en cuanto a medicación, en cuanto a tratamiento psicológico, etcétera, etcétera. Y es verdad, entonces, yo quería un poco apuntar eso porque no nos olvidemos. Y luego también, apuntando de lo que decía Isabel, que estoy totalmente de acuerdo en lo que dice, hay una cosa que los testimonios, cuando hablas con ellas, que es verdad que cuesta trabajo salir, es verdad que no es un camino de rosas, eso hay que decírselo, es verdad que aquí estamos, venga, te vamos a ayudar, venga. El sentimiento el feedback que se establece entre ellas, entre las que ya lo han pasado y las que son nuevas, es una maravilla, porque ese feedback hace que, uy, si yo estoy empezando y alguien lleva 20 años, te lo digo porque yo en las terapias lo veo y lo observo, es un feedback que refuerza muchísimo eso. Y un poco decir, mira, solamente la libertad que vas a tener, bueno, eso ya no se paga con dinero. Solamente pensar, como dice Isabel, de que abre la puerta, que no llega, el tintineo de las llaves y tal, eso ya no lo vas a vivir. Entonces eso es tan importante transmitirlo y que lo vivan, que eso es una maravilla. Sí, al respecto de lo que la palabra que ha salido, lo de ser libre, yo cuando lo apuntaba, lo comentaba, lo que me gustaría decir al respecto es o lanzar este mensaje a las que estén en situación de violencia, ahora mismo estén sufriendo violencia. Es decir, no solamente ganas la libertad, o sea, cuando das el paso de denunciar, sabemos que son los momentos más duros, los más críticos para que se pueda producir un asesinato, que eso también hay que tenerlo en cuenta, y ahí están los datos también que nos dicen en qué situación estaban las víctimas cuando han sido asesinadas, muchas están en el momento de ruptura, etcétera, etcétera. Pero aún así, sí quiero lanzar esta frase, aunque sea dura, y recogiendo el término de, o sea, cuando denuncias, estás ganando, es verdad, es un camino duro, pero estás ganando ya porque empiezas a ser libre, dentro de la dureza, y sobre todo estás ganando porque vas a ser libre y no vas a ser asesinada. O sea, yo creo que
porque luego, evidentemente, están ahí todos los recursos de protección, que, bueno, pues puede haber fallos, lógicamente, pero los datos nos dicen con la cantidad de víctimas que hay que el sistema de protección funciona. Sí, o sea, eliminas los factores de riesgo. Efectivamente. En ese aspecto. Y luego otra cuestión que apuntaba Mila respecto al campo psicológico, ¿no? Es fundamental el psicológico y sobre todo el sanitario. Estamos viendo, bueno, pues qué otras características se encuentran en torno al tema mental de la víctima, consumo de fármacos y tal. Pero aquí quiero ir a lo siguiente. La sanidad, o sea, la asistencia primaria, de atención primaria, es clave para la detección. O sea, ahí sí que es un recurso que nos sirve para, y que hay que estar atentos, porque eso es la mayor puerta de entrada, sí. Efectivamente. Y son los mejores detectores que, sí, aunque la víctima no diga que está sufriendo violencia de género, aparte que ellos tienen unos protocolos para hacer esa evaluación, esa detección, sin hacer esas preguntas en un momento dado dirigidas al tema de si sufres o no violencia por parte de tu pareja o expareja, pero ahí es también otra puerta fundamental para ser en el medio rural, diría yo también, Isabel, no sé si estás de acuerdo, pero en el medio rural diría yo clave las farmacéuticas y farmacéuticos. También, efectivamente. Son claves. Efectivamente. En un municipio pequeño, ¿quién no va a buscar una receta? ¿Quién tal? ¿Qué cual? Que voy vestida en verano hasta aquí, que tengo tal y me disimulo con las gafas. Es clave también. Ese factor, ese sector farmacéutico es clave para detectar eso. De hecho, hacemos caer, sí, hay convenios entre la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género con las farmacias. Sí. Las campañas que hacemos de verano del Camino de Santiago, sí, se canalizan también hacia el Colegio de Farmacéuticos y Farmacéuticas. Hay un último tema que me gustaría... ¿Ya último? No, en este primer bloque. Ah, vale. Aquí no nos queda mucho a ver todavía. Vale, vale. En este primer bloque, lo último que me gustaría hablar es sobre la violencia vicaria, que está muy relacionada con la violencia de género, ¿no? Antes hacíamos referencia a que muchas mujeres no denuncian por el hecho de, pues, el amor por la familia, ¿no? Los hijos. Entonces, en el momento que el hombre hace uso de la violencia vicaria para hacer daño a la mujer, a su expareja o a su pareja en su caso, es tremendo, ¿verdad, Isabel? Violencia vicaria. A ver, la violencia vicaria es un tipo de violencia que está englobada dentro de la violencia contra las mujeres. Es utilizar a los hijos para hacerle daño a ella. Si una mujer le está machacando, su pareja le esté machacando con que si me dejas le voy a hacer daño a los niños, si me dejas voy a matar a nuestro hijo. Fijaros lo que acabo de decir, sí, a nuestro hijo. Y ha ocurrido, porque este año han matado a 3. Una víctima no entiende cómo puede ser que la persona que a ella la debería de amar, y especialmente a sus hijos, le haga daño tanto a ella como a sus hijos. Entonces, muchas víctimas se quedan en casa por eso, para evitar que el agresor le haga daño a los hijos, pero eso es un flaco favor que la víctima le está haciendo a los menores, porque al final van a adoptar ese comportamiento en un futuro. Porque ¿quién es el referente para un niño? Su padre y su madre. A largo plazo, tanto el niño como la niña adoptan esos comportamientos. Si su padre se portaba mal con su madre, agredía a su madre, ese niño, yo no digo que vaya a ocurrir, pero tiene muchas posibilidades. Y sin embargo, la niña de ser una futura víctima de violencia de género, porque va a hacer lo mismo, bueno, pues si mi madre se callaba, si mi madre acataba. Eso yo se lo explico a las víctimas. Por mi hijo, me quedo por mi hijo. No, flaco favor le estás haciendo a tu hijo. Yo añadiría, dentro de mi campo, que para eso soy psicóloga, aunque ya ejerza menos por mi edad, ¿vale? Pero yo diría que hay una personalidad en este personaje, por decirlo de alguna manera,
que es una personalidad que raya en lo psicópata, pero también raya mucho y es un perfil muy narcisista. Ellos no van a reconocer, creo que nunca, en que ellos están haciendo algo mal. No, tienen un ego superior, bueno, se mezclan ahí un poco esas patologías. Entonces la loca eres tú, la histérica eres tú, la que chillas eres tú, bueno, todos esos estereotipos muy bien lanzados, que los tenemos todos aquí, en la sociedad está así, ¿eh? ¿Qué pasa con las mujeres? Anda, que las mujeres, anda que no hacen a los hombres y demás, ¿no? Anda que no dicen, anda que no son... bueno, pues de alguna manera también se tienen que defender, digo yo, no sé. Sí, sí. Igual que te defiendes tú. Entonces, claro, vemos que es un perfil para estudiar, o por lo menos para que ellos den ese paso, que no lo dan, para decir, oye, a ver si es que resulta que es que yo tengo un problema. No. Yo, vamos, no lo dan. No digo que el psicópata lo dé porque no tiene ausencia de sentimientos absolutamente, y claro, ¿qué va a hacer? Pues va a atacar a los niños, a sus propios hijos, vamos, por pura venganza. Pero vamos, eso lo hace un psicópata, eso no lo hace alguien que no... O está enajenado mental, que lo dudo mucho, o realmente hay alguna patología clarísima ahí. Sí, bueno, yo con respecto a los perfiles de los maltratadores prefiero no relacionarlos con problemáticas. Son maltratadores, sí, son asesinos y son hombres que asesinan. O sea, no... yo creo, desde mi punto de vista, y bueno, también en algún momento que también se ha lanzado así, lo que os ha comentado, esto que voy a decir es, no le añadamos ningún tipo de etiquetas, ni de temas mentales, de salud mental, ni de consumos, ni nada, porque no. Cierto, o sea, cierto, tiene nada. razón. Hay mucho narcisista que no asesina. Sí, tiene hay razón. mucho psicópata que no asesina. No he perfilado, pero tiene Entonces, razón, sí. no podemos poner ningún tipo de etiqueta. Es un hombre que asesina, es un asesino de manual. Asesino de mujeres, porque estamos hablando en el ámbito de pareja y es pareja, pero como decía, hay otros tipos de feminicidios, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la violencia vicaria, el perfil del asesino, de mujer, de su pareja, de su expareja, a lo largo de ese proceso de maltrato, todo le sirve para hacerle daño a la víctima. Estamos hablando de los hijos y las hijas, que efectivamente es lo más importante, pero luego utiliza todo, desde cuestiones materiales, de romper aquello que lo más preciado para ella, como puede ser algo de su madre, padre, de lo que sea, como su propia mascota, etcétera, etcétera, lo que es la violencia ambiental, es decir, todo le sirve para hacer daño a esa mujer, ¿no? Evidentemente, cuando es un tema con respecto a los hijos y las hijas, pues no cabe duda que, bueno, pues de hecho es tan grave y que llegan a asesinar a sus hijos y a sus hijas, que esto es inconcebible. Sí, dentro de lo que es el asesinato machista, el asesino, pues bueno, ya se han recogido, desde las políticas públicas que se están realizando, el renovado Pacto de Estado incluye, entre violencia digital, violencia económica, un acento especial en el tema de la violencia económica, como todo lo que se está ahora, bueno, pues intentando legislar con respecto a este aspecto para una atención de esas víctimas. Chicas, si me permitís, hacemos una pequeña pausa, ¿vale? Hacemos un alto en el camino y volvemos para seguir hablando de muchos temas que nos quedan mucho por hablar todavía. Muy bien. Ya estamos de regreso para seguir hablando largo y tendido sobre esta tertulia de violencia de género. Y chicas, me gustaría retomar esta tertulia empezando por el sistema Biogen, ¿verdad? Un sistema importante y que ha sido una gran, podemos decir, una gran innovación, ¿no? en este tema. Isabel.
Cuéntanos. Bueno, pues creo que ha sido un sistema pionero en España y que, por lo menos policialmente, ha ayudado mucho para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado evaluemos el riesgo en que se encuentran estas mujeres cuando presentan las denuncias, pero también sus hijos e hijas. Cuando una víctima viene a dependencias oficiales a presentar una denuncia, partiendo de la base de que sea ella la que viene a denunciar, nosotros, después de recogerle la denuncia, hacemos una evaluación de riesgo policial, que eso solamente nos sirve para nosotros, de hecho, por eso se llama policial, que va desde bajo hasta extremo. Bajo, pues después de haber escuchado a la víctima, con la información que nos transmite, marcamos una serie de factores y el mismo programa arroja ese tipo de valoración. Con arreglo a eso, nosotros podemos incluso elevar ese nivel de riesgo. Me puede dar perfectamente un bajo o un medio, pero yo, como agente policial, experto en violencia de género y en el sistema, lo elevo porque así lo considero, ¿vale? Que ocurre muchas veces. Nunca bajarlo, nunca se puede bajar. No se puede bajar. No se puede bajar. No se puede bajar. Esto despliega unas medidas de seguridad, tanto para la víctima como para sus hijos, pero también evita, porque se va a hacer un seguimiento al agresor, nuevos episodios violentos por parte de esta persona. Las vigilancias de un bajo pues son no esporádicas, pero bueno, estamos ahí todo el rato haciendo unas visitas y unas llamadas. Se me ha olvidado decir que cuando la víctima ya está dentro del sistema de violencia de género, va a tener nuestro teléfono para ser atendidas las 24 horas. Ahí ella va a crear un círculo de protección en el que va a meter a las personas que ella considere importantes y que le pueden ayudar. Y ahí está su agente protector, que seríamos uno de nosotros, ¿vale? El medio, las vigilancias son más seguidas. En un alto, las vigilancias son prácticamente... no son 24 horas, pero sí estamos vigilando de manera exhaustiva, y en un extremo, por supuesto, que estamos las 24 horas a donde vaya la víctima. Y siempre es a sus lugares de trabajo, donde acuden los niños, donde vive y todos los lugares que ella quiera a nosotros facilitarnos para hacer unas vigilancias de protección. Igualmente, como he dicho antes, también se le hace esa protección a los niños hasta 12 años, luego también de 14 a 18 y personas vulnerables y con discapacidad. Son protecciones completamente diferentes. Antes la protección que se le daba era la misma para todas las víctimas, a diferencia del tiempo dedicado. Ahora también están los menores con diferencias en desarrollo, discapacitadas y vulnerables. ¿Cuántas mujeres tenemos en el sistema Biogen aquí en Zamora ahora mismo? A ver, nosotros Zamora tenemos 92. 92. Zamora me refiero lo que es... ¿Casos activos ahora mismo? Pero los que llevo yo, el equipo de violencia de género de Zamora de la Guardia Civil. Hay otros dos equipos que hacen otra labor importantísima y fundamental con las víctimas de violencia de género, pero no sé exactamente el número de víctimas que tienen ahora mismo. Marisa, sobre este sistema. Bueno, pues lo primero que me gustaría decir es que, porque Isabel ha explicado, lógicamente, porque lo conoce mejor que yo, el funcionamiento, porque está ahí día a día, pero lo que sí, yo estoy desde el 2021 en la unidad de violencia, y para mí fue una grata sorpresa el ver cómo trabajan. Estamos hablando bueno, pues evidentemente hay un protocolo que regula cómo se debe de actuar en función de los niveles de riesgo, pero tengo que decir, porque estamos lógicamente en esta, coordinación, me gusta más decir microcoordinación, estamos muchas veces en contacto,
a veces por mi parte menos de lo que me gustaría por la cantidad de cada vez más, como vemos, de casos activos, que ahora mismo son, bueno, teníamos 300, Biogen está vivo, estábamos en 300, 299, ahora mismo así, hemos llegado al número más alto en agosto este año con 308 en la provincia. Cuando hablo de provincia hablo de Zamora ciudad, el número más alto de casos activos. Pero como volviendo a lo que regula el protocolo de cómo deben de ser esos contactos, esos seguimientos de la víctima, cuando se inactiva un caso, que ahora también con el nuevo protocolo ya lo puede comentar mejor, que también hay una parte de inactivos pero supervisados, y dentro de los bajos hay como dos niveles, en fin, es otra cosa de lo que ha mejorado el Biogen de este año, con las novedades que ha habido. Hemos pasado Biogen a Biogen 2 y con el nuevo protocolo, la nueva instrucción del 1/2025 que se ha incorporado para mejorar todo este sistema, ¿no?, de protección, ¿no? Entonces, ¿cuántos años lleva vigente este sistema? Sí, ¿lo sabemos? Desde el 2000. Sí. Este nuevo. Ah, este nuevo desde enero. Desde enero. Siguen llamando a las víctimas, aunque estén ya inactivas. Siguen llamando a las víctimas. O sea, eso aquí en Zamora ciudad y Zamora provincia, o sea, yo estoy, nunca estás tranquila, ¿no?, porque estás 24/7, pero la verdad es que da gusto cómo trabajan, porque aunque estén inactivados los casos, siguen llamándolos y llamándolos. Digo llamándolos porque no solamente se llama a la víctima, también en ese seguimiento se llama al agresor, pero fundamentalmente el foco está en la víctima, ¿no?, para la protección, pero también hay que saber dónde está el agresor. Claro. Entonces siguen llamándolos, y por la parte de la víctima, cuando he hablado en algunas ocasiones con alguna, son sus referentes. Isabel, Basilio y el nuevo compañero, Juanjo, Sonia y Soraya en el equipo Biogen de Puebla de Sanabria, Otero y Raúl en el de Benavente, son sus referentes, y Natalia, perdona, me iba yo con el anterior, y Natalia, y Ufán, aquí, Ufán Protección con Emilio. Bueno, hay otro compañero que se ha incorporado, también lleva un tiempo, porque claro, se va a ir dotando de personal, porque es que si no... Entonces te hablan, es que he hablado con Isabel, he hablado con Emilio, he hablado con Basilio, o sea, son sus referentes, y en cuanto tal es que, y también 24/7, o sea, eso quiero decir, quiero quedarlo aquí reflejado. Pues claro, estáis hablando de datos de Zamora. Yo conozco un poco los datos de la Comunidad de Madrid y no es lo mismo. Ya. Desgraciadamente no es lo mismo. No digo que no funcione el Biogen, ¿vale? Pero concretamente un dato, orden de alejamiento. Es muy difícil dar orden de alejamiento en Madrid. Pero bueno, estamos hablando, pero ahí ya no hablamos de Biogen, estamos hablando de los juzgados. ¿Cuál creemos? No, pero que... Estamos hablando de los juzgados, sí, ahí es verdad, entramos en otro ámbito, en el ámbito de la... Pero porque Biogen ahora que mismo... aquí, por ejemplo, la orden de alejamiento es fácil que la dan. Es fácil, ¿eh? Sí, de hecho, mira, perdona, que he estado mirando la evolución y desde cuando empezamos, pues el porcentaje, lo estuve precisamente cogiendo, estábamos en el 2013, 140 víctimas y solo el 15,71% tenía orden de protección. Ahora mismo estamos al 100%. O sea, 298 casos y llegamos al 100% de órdenes de protección. Las víctimas que tenemos están con órdenes de protección. Y luego, bueno, ha habido una evolución, pero desde mitad impresionante. Sí, pero bueno, que las víctimas estén tranquilas porque aunque no haya una orden de protección, porque no se conceda, ellas van a estar en el sistema de violencia de género, van a tener la protección policial. Y van a estar controladas. Sí, entonces, que no se preocupen, que a veces dicen, no, es que no me van a dar la orden de protección, no pasa nada. No pasa nada, pero vamos a denunciar. Y ya estamos nosotros ahí para ayudarlas, para asesorarlas y para darle esa calma. Esa calma. Tranquilidad que necesitan. Luego es lo que quieren, si en realidad lo que buscan es la calma. Luego otra cosa importante de este nuevo
el nuevo avance de instrucciones, ¿no? Que es el tema del protocolo cero, ¿no? Claro. Que eso es lo que permite que cuando la víctima no quiere denunciar, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y aquí no solamente del Estado, no se nos olvide que tenemos la contribución de las policías locales con los convenios Biogen, que también están haciendo seguimiento y protegiendo a las víctimas, que estamos hablando de Guardia Civil y de Policía Nacional, pero están los policías locales donde hay convenio Biogen, Puebla de Sanabria, Benavente, Toro y Zamora, que también están contribuyendo al seguimiento de las víctimas y a la protección. Pero lo que quería apuntar es que ahora mismo, cuando hay un conocimiento de hechos, si la víctima no quiere denunciar, lo que llamamos el protocolo cero hace que actúen por acción policial, es decir, y se curse ya la denuncia bueno, se mande todo el tema al ámbito judicial. Biogen, volviendo un tema a Biogen, porque se apuntaba que es un sistema. Biogen está siendo, hace poco nos comentaron, nos informaron desde la delegación que estaban viniendo de otros países, llevan tiempo viniendo de otros países para copiar Biogen. Qué bueno. Lo que dice Eso Marisa, es importante. Eso es que el trabajo se está haciendo. Es eficaz. A ver, a mí hablar de ser pioneros, de todas estas cosas, en este campo ¿verdad? que no hay que, presumir de nada, Totalmente. no hay que presumir y que no deberíamos de tener nada. Pero bueno, es que hay que decirlo. Claro, hay que decirlo. Es que no hay que minimizar ni de coger no, es que no, pues somos referentes en violencia sobre la mujer y en los sistemas de protección Yo, a colación de lo que decía Marisa del protocolo cero, he de decir que violencia de género violencia contra las mujeres es un delito público, que cualquier persona lo puede denunciar y que el otro día hablábamos también en una tertulia y me decían que, claro, que si denunciaban, que eran conocedores de que en una casa se estaba posiblemente sufriendo violencia de género, que tenían que dar sus datos personales. Bueno, pues no es así. No hay que darlos, pero informa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nosotros hagamos ese trabajo. A mí me gustaría que el iceberg, que ahora solamente se ve la parte de arriba, que son los insultos, las amenazas, las lesiones, las agresiones físicas, se invirtiera y fuese al revés. Todo lo que hay de abajo, que es prácticamente violencia psicológica y ciberviolencia, saliese a la luz. Y entonces se reflejarían esas denuncias, porque es que no hay ni una cuarta parte de las denuncias comparado con lo que hay detrás de cada casa. Lo que es debajo de la punta del iceberg. Solamente hay una parte, una cuarta parte en denuncias. Lo que está diciendo Isabel es absolutamente cierto. O sea, toda esa parte del iceberg, que si lo invirtiéramos y lo sacáramos a la luz, sería el 100% psicológico, sobre todo. Claro. O sea, porque dices tú, es que mira, tengo una raja, tengo un brazo roto, ya, pero y lo que llevo yo sufriendo, desprecios, humillaciones, agresiones, abusos, etcétera, etcétera, amenazas continuamente, control continuamente, eso no se ve. Perdona, eso no se ve muy poco. Y mucho menos cuando estás declarando. Lo siento mucho, pero es así. Marisa, último apunte y cambio de No, sí, no, como decía, evidentemente eso, porque el otro día Miguel Lorente en la exposición que tuvo decía, hacían llamamiento, pues como hacemos siempre todos, a la ciudadanía, a denunciar, y decía, es verdad que los golpes suenan, que a veces, aparte de esa violencia psicológica desconocida, pero decía, los golpes suenan, es decir, los oímos, o sea, que la ciudadanía se implique cada vez, es verdad, más en esas denuncias, porque si vemos que roban un coche, llamamos enseguida, pues en esto hay que tener la misma... Sí. Me gustaría seguir hablando de este sistema, chicas, pero se nos va el tiempo volando, además estamos tratando todos los temas muy bien. Me gustaría empezar hablando ahora sobre los jóvenes, ¿vale? Y vamos a escuchar unas palabras de Soledad Murillo, si os parece bien, secretaria de Estado de Igualdad. Estuvo aquí en Zamora, si no me equivoco, este fin de semana, así que vamos a escucharla durante 4 minutillos, si no me equivoco, la escuchamos.
Soledad Murillo es experta en políticas de igualdad. Ha tomado la palabra en la clausura de este Congreso Regional sobre Violencia de Género para analizar los 20 años de la ley en esta materia. Señala, se ha avanzado. Pues venimos del desierto. Antes de aprobar la ley, robar un objeto por 400 euros era delito, pero amenazar de muerte a una mujer en una relación de maltrato no era delito. Y venimos también de una falta de entendimiento entre los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se conocía muy poco el fenómeno, jueces y fiscales tampoco sabían por qué una mujer tenía que hablar de eso, porque además en la estructura matrimonial o en la estructura de pareja pues lo habitual era, bueno, pues tratar de cambiarle, ¿no? Porque con buenas intenciones veníamos de un desierto y esa ley fue muy importante, de hecho sigue siendo una referencia europea e internacional. Ahora hay que evaluarla. Hay que evaluarla, porque evaluarla significa detectar los puntos débiles para subsanarlos, ¿no? Pero no teníamos juzgados especializados, no teníamos un teléfono, no teníamos tampoco datos. Es decir, estábamos con los datos del Ministerio de Interior. Entonces, ahora tenemos instrumentos para poder cambiar las cosas. ¿Cuál es la situación actual? Como dice, se ha avanzado mucho, pero es verdad que todavía se detectan fallos. ¿Cuál es la situación actual que tenemos y dónde cree que tenemos que mejorar para que esa violencia de género, bueno, pues nos deje de dar esas cifras que nos asustan? Primero, entender que no es una cuestión casual, ¿no? Sino que hay una voluntad de herir, humillar y considerar a las mujeres menores de edad en todos los sentidos. Las familias invierten en este país muchísimo y yo tengo alumnas que sufren violencia y no se lo van a decir a sus padres y a sus madres. ¿Por qué? Pues porque se sienten culpables. Es la única víctima, junto con los niños y las niñas abusados sexualmente, que se sienten culpables. Y no hablan con los padres porque piensan que les van a decepcionar. Entonces los padres y las madres preguntan por las notas, pero no preguntan qué tal te trata fulanito, ¿no? ¿Te quiere? ¿Cómo te quiere? ¿Cómo te quiere? ¿No? Entonces yo creo que sí, que a la hora de evaluar vamos a estar todos poniendo nuestra opinión, nuestros datos encima de la mesa para mejorar la intervención. Entonces no consentamos jamás humillaciones, malas palabras y por supuesto no consintamos que alguien se pase de la raya en términos de violencia. Claro, supongo que es básico el tema de la educación y frenar desde el principio, es decir, no tener que llegar a la muerte, que es la última papel, ¿no? Es decir, desde el primer síntoma empezar a detectar antes y prevenir antes. Claro, pero la educación, es que en los colegios estas cosas no se dan, tiene que ir un policía para hablar de ello, en las universidades no se da, o sea, somos 4 o 5 profesoras, cada una en una facultad donde estamos trabajando este tema. Entonces, la educación viene por el respeto, y el respeto es que esta es mi vida y no me controlas ni el móvil, ni controlas a quien veo, ni controlas cómo voy vestida. Entonces, si tenemos chicos muy chicos, pues hay que decirles que ese no es el camino bajo ningún concepto. Claro, no solamente hay que educar a las chicas en lo que tienen que permitir y no, hay que educar también a los chicos en lo que tienen que hacer y no, ¿verdad? Sí, porque cuando adoptas un rol masculino tan absolutamente tradicional, eso también es un peso enorme, o sea, un peso enorme para ti, ¿no? Entonces, disfrutar de una relación igualitaria donde los dos tengáis vuestra libertad, nadie pierda amigos. En un país tan cítrico como este, no sé por qué hablamos de la media naranja, todas somos naranjas completas. Entonces, el que abandonemos el control como forma de afectos. Los afectos es un lugar de impunidad muchas veces. ¿Qué cree que falta o qué cree que tenemos que seguir impulsando, seguir trabajando para mejorar, para ese futuro que buscamos mejor en esta materia? Cuidado con los comentarios que se hacen en casa cuando aparecen imágenes en televisión, cuidado con las redes, pensamos que las niñas y los niños están en su habitación, que bien no salen, y a lo mejor están en redes donde su cuerpo forma parte de un intercambio de imágenes. Cuidado con las apariencias, hablemos muy sinceramente, hablemos sin juzgar para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan contarnos lo que pasa. Escuchábamos a Soledad Murillo, os he visto a sentir en muchas ocasiones, muy cierto todo lo que cuenta. Años ¿verdad? llevo yo compartiendo eso, años. Creo que la educación es clave, pero la educación es clave no una educación, es verdad, de respeto y valores y demás. Hay que educar emocionalmente. Y es verdad que no se hace. Asabi lo ha hecho durante bastantes años. Es verdad que se suprimen, es verdad que... Bueno, pero hay que hacerlo, y hay que formar, y hay que educar a los padres para saber qué mensajes estamos mandando, y hablar con ellos, y cuando tienen que hablar con ellos, en un momento puntual, que haya una noticia, o sea, se apaga la tele y se habla 5 minutos, 3 minutos. Yo he terminado la semana pasada,
un programa de Diputación de Euskal en Familia en Benavente, y me comentaban un caso, los padres, bueno, que no quiero alargarme, asustados del comportamiento de una alumna con su hijo, y lo que escucharon, compañeras, es, pues menos mal que no le hiciste nada a ella. Pregunta al seguro, uy, pues menos mal que no le hiciste nada a ella. Y le preguntan al centro, pues menos mal que no le respondió, le dio, bueno, pues un buen tortazo. Y estaban absolutamente pavorizados. Ahí lo dejo, pavorizados, Marisa. Con tercero de la ESO, concretamente 14, 15 años. Que menos mal que él no respondió con ese golpe a la chica. Decía Soledad Murillo, Marisa, Isabel, Mila, que tiene alumnas que no se lo dicen, que sufren violencia y que no se lo dicen a sus padres. Lo que hablábamos antes, claro. Qué importante es, ¿no? Levantar ese silencio, ¿no? y contarlo, ¿verdad? Pues sí, pero vuelvo un poco a lo que comentaba al principio, de lo de los cambios de conducta. Es que a veces no solamente vale con es importante esos cambios de conducta, pero esto lleva arraigado desde hace mucho tiempo, esta cultura patriarcal, este machismo, esta sociedad machista, lleva arraigado, entonces requiere de una intervención ordenada, completa, un recorrido íntegro de todas las instituciones y a todos los niveles, y por supuesto el tema de la educación, que es lo básico. Yo creo que yo últimamente digo que no podemos olvidar que hay que sumar otro ámbito de socialización. Hemos hablado siempre de 3 ámbitos: la familia, digamos la calle, los amigos y demás, y los centros educativos, y ahora Internet, las redes. Es otro ámbito ese ámbito de socialización. Entonces tenemos que intervenir en los 4. Claro, volviendo al tema de los culpables, es normal, porque volvemos otra vez a lo que antes comentábamos, de cómo son los relatos, de cómo se culpabiliza a la víctima, de cómo el foco siempre está en la víctima. Cuando denuncia siempre se intenta buscar la incoherencia de ese relato de la víctima cuando lo manifiesta, etcétera, etcétera, con el tema de la culpabilidad, y siempre porque, bueno, no habrás hecho tú, no habrás comentado tú, o no habrás, o sea, siempre se cuestiona cuando no hay que cuestionar ese tema, ¿no? Cuando hay un comentario por parte de la hija. Entonces, por eso, si ya de entrada tienen miedo a que en casa se les culpabilice y no lo cuenten, a que sean juzgadas, pues ¿cómo vamos a ir a otras instancias ya más institucionales, ¿no? Que bueno, la familia es una institución también, pero me entendéis, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Entonces, y luego, bueno, lo que decía Mila, es que es muy importante la educación emocional, y tenemos que dejar de tener miedo en el ámbito educativo a decir y a integrar el tema de la educación afectivo-sexual, que parece que hay que nombrarlo de otra manera para que te dejen entrar en los centros, o hay que empezar a incorporarlo. Sí que se hacen cuestiones puntuales, pero tiene que estar desde que entra un niño en una guardería, empezar a trabajar desde temas de violencia sobre la mujer, empezándole bueno, pues que sepan esas primeras señales para que enseguida frenen, como otro tipo de cuestiones bueno, pues de respetar a las diferentes identidades de género, por ejemplo, etcétera, etcétera, un montón de cosas desde que entras en una guardería. Entonces, muy importante, y más ahora cuando estamos en un momento que, como yo digo, estamos en un momento que es un punto de inflexión. Estamos en un momento importante que nos va a hacer ir para atrás, porque ahora estamos en un momento muy complicado, donde estamos volviendo otra vez al tema del amor romántico, al control, a que me quieres porque me controlas, etcétera, etcétera, a los mitos famosos.
Y ahora además se nos añade... Las violencias invisibles, ¿no? Eso es que decimos. Efectivamente, y a eso se añade ahora la problemática que tenemos del consumo de la pornografía con 7 años y 8 años, que los padres no y además se lo dices y te llaman y dices, si a mi hijo lo tengo controlado, con lo que pasa muchas cosas, a mi hija lo tengo controlado. Y ahora, pues mira, es mucho mejor que tu hijo esté en la calle a que esté metido en una habitación, cuando antes teníamos miedo a que estuviera, se tenía miedo a que tu hijo o tu hija estuviera en la calle, ahora hay que tener miedo a que esté encerrado en su habitación. En ese punto está bien inmiscuido también la Guardia Civil, ¿verdad, Isabel? En ese punto de las redes, de internet, claro, ¿verdad? Para tratar de regular todo eso, ¿no? De que esas cosas no sucedan. A ver, de ese tema que están hablando es otro delito que está dentro de la violencia de género, que es la ciberviolencia digital, se llama así. Nuestros hijos se piensan que son expertos en redes, digital, entonces es verdad que tienen muchísimo conocimiento, porque todos a día de hoy tienen un aparato electrónico a sus manos, claro, desde muy pequeños, y es verdad que los padres, dentro de esta monotonía que tenemos con el trabajo, casa, trabajo, al final no le dedicamos el tiempo suficiente a nuestros hijos. No quiero poner el foco en los padres, pero es verdad, igual había que sentarse en la mesa, apagar la tele y hablar un poquito. Pero bueno, ellos sufren esa violencia digital, la sufren, las chicas especialmente la están sufriendo todos los días. Lo que ocurre que lo están normalizando, y por eso no lo denuncias. Yo voy a los institutos, a los colegios a dar charlas de violencia contra la mujer y lo han normalizado ya. Entonces, claro, hay que tener, solamente buscan tener más gente, más seguidores, pero no lo fiscalizan, no hacen una buena filtración. Entonces, redes sociales, no conocemos a la gente y no todos son buenos. Y luego pasa lo que pasa. Y les cuesta contarlo en casa. Por eso digo lo de venir del instituto, venir del colegio y a ver si en un momento dado, o bien a la mañana o bien a la mediodía, nos podemos sentar con ellos y hablar. Porque si no hablamos, los estamos dejando fuera. Sí, aquí está el plan director sí, que bueno, pues, se lleva a través de los centros educativos y, entre otras cosas, aparece una serie de charlas de acoso, de temas de internet y tal, pero quiero destacar, aparte de la importancia del plan director, que esto permite entrar en los centros educativos con una serie de charlas, entre ellas violencia sobre la mujer, delitos sexuales o violencias sexuales, trata, otros tipos de maltrato, etc. Pero quiero destacar que es curioso, está muy bien, en el número 1 tenemos riesgos de internet, pero abajo de las solicitudes tenemos violencia sobre la mujer por los propios centros, porque luego va dirigido a las AMPAs y a los centros educativos. Las AMPAs pueden solicitar charlas, también algunas son muy parecidas, y luego por otro lado los propios centros educativos son los que solicitan, y violencia sobre la mujer y el resto de violencias está en 7º, 8º lugar, y hay otros que evidentemente son importantes, pero eso nos está dando una información. Entonces tenemos un problema, eso hay que empezarlo a poner en primera línea, y con las AMPAs pues igual, o sea, hay que empezar a poner estos temas, porque estamos viendo lo que está pasando con los niños y las niñas ya desde 6 años, entonces hay que empezar a ponerlo dentro del número 1 de las solicitudes. Isabel, muy rápido, tenemos que terminar, último apunte. No, nada, que hay que tener muy en cuenta la ciberviolencia en violencia de género, porque no se ve, pero cada vez se está masificando muchísimo más. Bueno, chicas, pues no nos va a dar tiempo a hablar sobre las pulseras finalmente, es una pena porque es un tema recurrente durante estos últimos meses y me hubiera gustado haberlo tratado con vosotras. Todo un placer haberos tenido aquí para hablar sobre este día tan importante, sobre este tema tan importante y para hacerlo visibilizar un poco a todas las mujeres y a todas las personas que nos han estado viendo hoy en 8 Magazine. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias. A vosotros y a vosotras.
Nosotros hacemos otro pequeño alto en el camino y volvemos aquí en 8 Magazine. El músico Carlos Núñez vuelve este viernes a Zamora, lo hemos visto, lo hemos disfrutado en distintas ocasiones, y este viernes 28 de noviembre en 2 sesiones, 7 y 9 y media de la tarde y de la noche, lo vamos a poder disfrutar de nuevo en el Teatro Principal de Zamora. Y antes de que llegue podemos hablar con él, además nos acompaña en plató, hemos tenido la suerte de poder coincidir agendas. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos, celebrando 30 años de carrera, 30 años de ese primer gran disco que vino a revolucionar un poco todo este mundo de la música. A mí me parecía mentira cuando lo estaba escribiendo, digo, 30 años y parece que fue ayer, ¿no? Oh, es increíble. Además, cuando sacamos el primer disco, Irmandade das Estrelas, una de las primeras cosas que hice fue, después de sacarlo, allí con la casa discográfica en Madrid, ya la cosa ya estaba funcionando, cogí el coche y vine hasta Zamora para entregárselo a un hombre muy sabio que se llamaba Miguel Manzano. Oh. Le dije, maestro, aquí está este disco, después de haber girado por todo el mundo, por giras americanas, con mis maestros los Chieftains, con los irlandeses, dado vueltas al mundo, todo lo que he aprendido y todo esto que hemos hecho de juntar todas las músicas de España tradicionales, vengo a entregárselo. Y Manzano fue, además, casi como un padre, porque me dijo, fíjate, Carlos, yo creo que Zamora es el centro de todo esto, es el mundo donde se junta la guitarra y las gaitas, así que has venido al lugar perfecto. Y desde entonces, pues hemos hecho tradición y venimos todos los años a tocar. Sí, sí, os hemos podido disfrutar en numerosas ocasiones. Este año con ese aniversario, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a ver y sobre todo qué es lo que vamos a escuchar sobre el Principal. Fíjate, este concierto en el Teatro Principal es ya toda una tradición, además siempre venimos así en estas fechas ya navideñas. Pre-navideñas del todo. Sí, sí, bueno, en Vigo, que es donde yo vivo, ya están las luces ahí, ya desde hace una semana. Bueno, ya estamos en ambiente efectivamente más sensible para estas músicas, para la tradición. Y entonces la verdad es que me hace muchísima ilusión, porque venir a Zamora para mí es como para un músico clásico ir a tocar a la ópera de Milán, o para un músico celta ir a tocar a Dublín. Quien toque músicas tradicionales, Zamora es el centro de España. Ajá. ¿Cuántos temas? No sé si todos van a ser de ese primer disco, si vas a ir haciendo un poco una evolución y un recorrido por tu historia. La verdad es que Irmandade de las Estrellas tiene como muchos éxitos, tiene muchos temas que a la gente le suena, pues desde aquel Negra Sombra que grabé con Luz Casal. Yo tenía 24 años cuando grabé Irmandade de las Estrellas y bueno, pues no solo invité a los Chieftains desde Irlanda o a Ray Cooder que venía desde América, también invité a Luz Casal, que me dijo que sí. Yo era un jovencito de 23, 24 años y me dijo que sí. Aceptó el reto. Entonces, bueno, pues vamos a tocar desde hacía muchos años que no tocábamos piezas como eso, Negra Sombra o la canción Lela que grabé con Dulce Pontes o aquellas piezas con las pandereteiras tan bonitas. Son músicas acústicas, músicas además que grabamos con las mejores tecnologías que fueron inventadas hasta ahora para grabar en acústico, sin trampa ni cartón. Músicos tocando así como estamos tú y yo ahora, juntos, sin apenas ordenadores, sin la pura emoción. Y yo creo que la gente joven además es algo muy bonito que vivan algo así. Es algo más que un concierto, es una experiencia de sentir cómo la música nos emociona, eso, por una vez sin inteligencia artificial, sin computadoras, todo súper acústico. Fíjate cómo fue grabado este disco, que por ejemplo Luz Casal, cuando grabamos el Negra Sombra, me pidió que cerrásemos las luces, sacarnos los zapatos, estábamos descalzos, era casi como eso, vivir una experiencia sensorial, ¿no? Lo de cerrar las luces y grabar los tres juntos que estábamos allí. Va a ser un concierto muy especial el de este viernes y siento de alguna manera pues que vamos a intentar seguir llevando estas músicas tradicionales por el mundo. Es algo muy bonito para compartir, músicas que hemos aprendido de nuestros abuelos, de la tradición, y llevarlas a los más jóvenes. Vamos a estar súper bien acompañados, Cristina, con gente súper joven que ya toca estos instrumentos de toda España, incluso de otros países. ¿Cuántos músicos en el escenario?
Depende, muchas veces es también una sorpresa, porque siempre me gusta el invitar incluso a gente de cada lugar. Sí. Siempre invito, pues en alguna ocasión pues he invitado al gran Alberto Jandrina. El maestro Manzano ha estado con nosotros siempre que veníamos. Gente joven que baila, que toca las dulzainas, las gaitas. Siempre hacemos una especie de búsqueda de talentos. Y eso es sorpresa. Para este viernes. En Zamora no es muy difícil, porque es verdad que es de esos lugares en los que se sigue manteniendo, es verdad que somos poquitos y esas cosas que se dicen es verdad, ¿no? Pero se sigue manteniendo bastante, hay escuelas de folclore, hay escuelas de trajes tradicionales, hay escuelas de bailes, de canto, de tocar instrumentos, y eso lo seguimos teniendo muy arraigado, que me imagino que no en todos los sitios sea fácil tener cantera. Aquí afortunadamente la cantera está. Totalmente. Fíjate, cuando te vas, por ejemplo, a Escocia o a Irlanda, los mejores músicos no están en las grandes capitales, están en las ciudades así un poquito más medianas o más pequeñitas, porque la gente está como más concentrada. Entonces, de la misma manera que tú encuentras los mejores músicos en esas ciudades así pequeñitas de Irlanda o de Escocia, o incluso el flamenco, pues no tiene por qué ser de Sevilla, ¿verdad? Hay grandes talentos. Yo creo que en Zamora hay una concentración de talento increíble, y la tradición, es cierto, está más viva en Zamora que en muchos otros lugares de España. Es una joya, Zamora es una joya. Y Carlos, ¿cómo ves en este sentido actualmente el mundo de la música? Esa música yo creo que se está haciendo bastante, pero danos tu punto de vista, que bebe realmente en las raíces de lo que es nuestra cultura y nuestra tradición, aunque luego incorpores nuevos sonidos. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Crees que va con bastante música sana o nos hace falta mucho? Yo creo que estamos viviendo un momento maravilloso. Cuando yo empezaba, pues eso, hace 30 años con el primer disco, o cuando estaba en el colegio, no voy a decir que me hiciesen bullying por tocar la gaita y la flauta, pero casi, ¿no? Era un poco raro. El rarito. Claro. El flautista de Hamelin, jajaja, se ríen de ti y tal. Pero la verdad es que todo eso ha cambiado y me encanta ver ya gente tan joven que se acerca a la tradición sin ningún tipo de complejos. Claro, yo cuando era pues muy pequeñito, en los años 80, pues estábamos en aquel sueño de que había que ser modernos, había que hacer rock y pop sí o sí. Si hacías música tradicional, estabas fuera, ¿no? Se reían de ti. Y esa época de la movida madrileña, que en Galicia hubo esa propia movida gallega con esa música, es verdad que allí hubo un movimiento cultural tan importante, entonces sí que sonaba más raro, ¿no? Total, es cierto, es cierto. Pero también es cierto que hubo en ciudades como Vigo o en Dublín, por ejemplo, también sucedía, era muy bonito ver los grupos de pop y de rock que se juntaban a lo mejor en los pubs a tocar con los músicos tradicionales. En Dublín me decían los Chieftains que veían siempre a los de U2, que U2, ¿no? Después de los ensayos, los de U2 pues iban a tocar al pub y tocaban con los Chieftains. Esa unión de estilos es muy bonito, pero para mí, insisto, venir a Zamora es ponerse de rodillas ante la tradición. Porque es cierto que Zamora, además, como que tiene la esencia del Atlántico y del Mediterráneo. Zamora tiene cerca a Galicia, a Asturias, a León, a Portugal, la Vía de la Plata. Yo creo que el verdadero centro musical de España no es Madrid, es Zamora. Bueno, a ver si nos quedamos un poquito con eso y lo aprovechamos, que nos hace falta. Hablamos de la evolución de la música en general, pero la evolución de tu música, Carlos, en esos 30 años, si piensas cómo empezaste y cómo es ahora mismo tu música, ¿cuál ha sido tu propia evolución? Bueno, ha sido trepidante. La verdad es que estas experiencias, el poder ir de gira, ya desde el principio con mis maestros, los Chieftains, de pronto poder tocar un día con Bob Dylan, otro día con Sinead O'Connor, otro día pues se acercaba Sting por los conciertos. Yo para mí aprendí que la música era algo que nos unía a generaciones diferentes y siempre tenía la referencia como de los maestros, ¿no? Mi sueño era tocar con Pacía o tocar con los Chieftains o con Montserrat Caballé, que también grabé con Montserrat Caballé. Gente que podía ser de la edad de mis padres o de mis abuelos, pero esa sensación, ¿no?, de que no había edades en la música, eso siempre me encantó. Por eso, pues ahora que yo ya tengo 54 años, pues lo que me gusta es tocar con los más jóvenes. Entonces, pues es cierto que he empezado con las músicas más acústicas, me gustó siempre ese espíritu puro de los músicos tocando y emocionándose juntos, ¿no? Y buscando esa emoción, eso que la inteligencia artificial, lo siento, pero no te da a día de hoy. No va a poder conseguir nunca, no, estamos de acuerdo. Esa emoción, eso que te eriza el cabello. Bien,
pues mi música ha ido cambiando, ha ido evolucionando. A día de hoy pues grabamos un día pues con un DJ de 18 años y juntamos la gaita y el trap. O de pronto llevamos estas músicas a las bandas sonoras de películas. La película Mar Adentro, Mar Adentro de Amenábar tenía músicas nuestras, con nuestros instrumentos, o las películas de anime japonesas, las películas de Miyazaki, los estudios Ghibli. El mundo del cine, también el cine de Hollywood, se abrió mucho a estas sonoridades, pero para mí lo más mágico de todo, más que los discos, son los conciertos. No hay dos conciertos iguales. Es verdad. Claro. Siempre hay sorpresa y además esa sensación de hacer amigos. ¿Sabes, Cristina, que yo después de cada concierto me quedo 1 o 2 horas hablando con la gente? Qué bueno. Es lo mejor. Después del concierto nos conocemos, me cuentan sus vidas, sus historias, aprendes cantidad de cosas. Bueno, yo tengo mi familia en Zamora. Este viernes nos vamos a ver con nuestra familia en Zamora en estos 2 conciertos. Además, vamos a dar 2 conciertos. Pues te iba a preguntar, pero no sé ya si preguntarte por el público de Zamora cómo te suele recibir. Vamos, ya me lo estás diciendo, ¿no? Que te sientes casi que en familia. Yo creo que el público de Zamora es, como dirían los franceses, uno de los públicos más savants, más sabios para esta música. Es gente que sabe de verdad de música tradicional. Y yo creo que es el público perfecto, porque le gusta esa parte del viaje cultural, la sensación de estar viviendo una experiencia con nosotros, esos viajes, ¿no? que hacemos con las músicas o los conciertos. Nos encanta explicar de dónde viene cada cosa, la aventura que ha habido, el viaje que ha habido con cada una de estas experiencias. Pero también les gusta la fiesta. A los zamoranos os gusta la fiesta. Sí, sí, nos va la música además. Es el público perfecto. ¿Y qué tal te reciben? ¿Dónde crees que tu música ha sorprendido más? Porque es verdad que, bueno, que cuando tocas en Galicia, tocas en España, aquí cerquita de Galicia, la tenemos como bastante... La llevamos casi un poquito dentro, la tenemos bastante aprendida, ¿no? ¿Dónde has sorprendido más tu música? ¿Dónde notas que vas y que les sorprende y no están tan acostumbrados? Es muy gracioso. Por ejemplo, las primeras veces que tocaba en Estados Unidos, claro, estaban Carlos Nunes from Spain, bagpipes. Estaban esperando un torero que tocase flamenco. Y claro, les llegas allí con una gaita a los americanos que pronto les suena como casi como la música country. Y dicen, oh, wow, this is incredible, ¿cómo es esto? Sí, sí, bagpipes in Spain. Entonces, les fascina eso que ellos no conocían, ¿no? Todo eso ha cambiado mucho. Incluso los americanos ahora hacen el Camino de Santiago. Es súper popular ahora para ellos. Recuerdo, por ejemplo, en Japón, de pronto tienes 2000 personas en el público, todos calladitos y calladitas, mueven así las cabezas, y dices, ¿qué se les estará pasando por la cabeza a todos estos japoneses? Y pronto, pues claro, la respuesta emocional es muy diferente. Es diferente. La forma de decir sí, no, sabes que ellos no hacen así como nosotros, para no, sí, tiene un lenguaje corporal diferente. Y pronto un gesto de, come on, everyone, y se levantan 2000 japoneses y se vuelven locos e invaden el escenario. Fantástico, ¿no? Pero sientes que efectivamente esta música no tiene fronteras. Es verdad. Carlos, como siempre, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes, disfrutaremos una vez más de la música. Hemos estado viendo un pequeño fragmento de un concierto que nos habías mandado, así que si te parece, te despedimos con tu música, porque claro, no puede ser que hablemos y no escuchemos un poquito de esa música que estamos deseando. Muchas gracias, Cristina, y de verdad, invitaros a todos y a todas, va a ser un concierto excepcional, es el primer concierto ya de la gira en toda esta zona del noroeste. Una gran emoción, nos vemos este viernes y eso, vamos a pasarlo súper bien. Un abrazo a todo el mundo, gracias. Recta final ya de nuestro programa aquí en 8 Magazine y lo hacemos hablando de esa historia que os contaba
en el sumario de esas luces, ¿no?, que a partir de mañana, viernes a las 6:30, ya estará iluminada Zamora por Navidad. A esa hora el Ayuntamiento pondrá el pistoletazo de salida a estas fechas tan señaladas que en tanto nos gustan, con luces que inundarán la capital a lo largo y ancho. 200.000 puntos de luces LED y 12 kilómetros lineales, 2 más que el año pasado. También se contarán con puntos para hacer fotografías, esos 3 puntos que tendremos a lo largo y ancho también de la capital. Y como motivo del encendido se ha organizado también un magosto tradicional en el que se repartirán 300 kilos de castañas. Y a ese encendido del Ayuntamiento se va a sumar también el de la Plaza de la Marina, la Plaza de los Sueños de Caja Rural. Y todo ello acompañado por el Festival Abrigaita, de música tradicional al ritmo de las gaitas. Y de nuevo, como os contaba anteriormente, esta casa celebra el próximo 19 de diciembre el Gordo de la 8. Pues vamos a ver otro pequeño avance de lo que podemos ganar ese día. Hola, pues un año más desde Carmen Rebollo participamos en el sorteo del Gordo de la 8, este año con una novedad fantástica, aparte de que tenemos nueva ubicación en Cardenal Mella. Nuestro regalito va a ser este espectacular spa capilar, donde os vais a relajar después de estas fiestas y disfrutar de un espacio y una experiencia para vosotros, y simplemente mandaros un besazo enorme y desearos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. La Bacería de Zamora participa este año en el Gordo de la 8 y nuestro regalo será esta cesta de productos zamoranos. Aprovecho para desearos una feliz Navidad y que tengáis mucha suerte. Star Wars un año más colabora con el Gordo de la 8. El premio que obsequiamos es un lavado básico con la limpieza interior y exterior, además de una desinfección de ozono. No olvides enviar tu mensaje. ¡Felices fiestas! Pues desde Boizas, un año más queremos colaborar con el Gordo de la 8 y este año lo haremos con un edredón nórdico de Rey Martí del tamaño que quiera el afortunado o afortunada. Hola amigos, el equipo de Cardiza desea que paséis unas felices fiestas y os animamos a participar en el Gordo de la 8. Podrás conseguir una exquisita paleta ibérica. ¡Feliz Navidad a todos! Hola, ¿qué tal? Somos Toño y Miki, de Bendita Altura Bermud. Y este año colaboramos con el Gordo de la 8. Si quieres llevarte un lote como este, participa. ¡Felices fiestas! Desde el Redondel queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la 8 Zamora para agradecer a todos nuestros clientes su confianza diaria depositada en nosotros. Por eso este año queremos participar otra vez en el sorteo de la 8 aportando un vale de 50 euros. Feliz Navidad a todos y un venturoso año 2026. Os esperamos en el Redondel. ¡Felices fiestas! Y una Navidad más, el Gordo de la 8 con Punto Ahorro, el gran premio, este pedazo de televisor 50 pulgadas para que nos veas a lo grande. Y ojo, no acaba aquí, televisor y un vale de 100 euros para gastar aquí en Punto Ahorro, ¿verdad, Esther? Efectivamente, con nueva ubicación de Punto Ahorro, Candelaria Ruiz del Árbol número 28. Os esperamos y mucha suerte. Ya lo sabéis, manda tu mensaje, mándalo y gana muchos premios con el Gordo de la 8. Bueno, pues desde mi asiento les digo adiós, hasta la semana que viene, que volvamos aquí con más contenidos en 8 Magazine Zamora. Pasen muy buen fin de semana y resto de semana, evidentemente. Adiós.